La mayoría de las personas nunca será rica, no porque no pueda, sino porque nunca descubre esta verdad. Y cuando la entiendas, ya no podrás volver a pensar igual. Escucha esto con atención. Si el dinero dependiera del esfuerzo, las personas más ricas del mundo serían las más agotadas. Si dependiera de la inteligencia, los genios no morirían pobres. Y si dependiera de la suerte, nadie podría perderlo todo y volver a hacerse rico una y otra vez. Pero eso ocurre todo el tiempo. Hay personas que fracasan, quiebran, lo pierden todo y regresan, mientras otras nunca salen del mismo lugar, aunque trabajen más, se esfuercen más y lo intenten durante años. Esto no es casualidad, es mentalidad. Y la mayoría jamás fue enseñada a pensar sobre el dinero. Solo fue enseñada a reaccionar ante él, a temerlo, a necesitarlo, a discutir por él, a vivir estresado por él, pero no a entenderlo. Y lo que no se entiende, termina controlándote. Durante más de 20 años, un hombre se obsesionó con una pregunta que casi nadie se atreve a hacer. ¿Por qué algunas personas parecen destinadas a crear riqueza y otras no, incluso cuando lo intentan? Ese hombre se llamaba Napoleon Hill, y lo que descubrió no fue un truco financiero, no fue un negocio secreto, no fue una fórmula mágica, fue algo mucho más incómodo. Descubrió que la riqueza obedece a una estructura mental específica, y que esa estructura puede aprenderse o ignorarse, pero no evitarse. Porque quieras o no, ya estás operando bajo un modelo mental del dinero. La pregunta es, ¿ese modelo trabaja a tu favor o en tu contra? La mayoría nunca se hace esta pregunta, simplemente vive repitiendo patrones. Gana, gasta, se endeuda, se frustra y vuelve a empezar, una y otra vez. Lo que estás a punto de escuchar explica por qué trabajar más casi nunca te hace rico, y por qué algunas personas avanzan mientras otras se quedan atrapadas. Napoleon Hill entendió que el dinero no es el problema. El problema es la mente que intenta manejarlo. Y aquí es donde este libro se vuelve peligroso, porque cuando entiendes esto, ya no puedes culpar al sistema, ni a la economía, ni a tu familia, ni a tu pasado. Tienes que mirarte a ti mismo. Hill no nació rico, no tuvo ventajas, no tuvo contactos poderosos al inicio, pero tuvo algo que la mayoría no tiene: paciencia para observar y humildad para aprender. Andrew Carnegie, uno de los hombres más ricos de la historia, le dio acceso a las mentes más poderosas de su época, no para copiar negocios, sino para estudiar cómo pensaban. Hill escuchó cientos de historias, fracasos humillantes, decisiones arriesgadas, momentos donde todo parecía perdido, y notó algo inquietante. Las personas ricas no pensaban como la mayoría, ni siquiera antes de ser ricas. Pensaban diferente cuando no había resultados. Pensaban diferente cuando nadie los veía. Pensaban diferente cuando el miedo aparecía. Mientras la mayoría pensaba, ¿y si fallo? Ellos pensaban, ¿qué tengo que aprender? Mientras la mayoría buscaba seguridad, ellos buscaban control interno. Y aquí aparece el primer principio que casi nadie acepta. La riqueza no comienza con dinero, comienza con un deseo definido, no un deseo débil, no un me gustaría, no un algún día, un deseo tan claro, tan específico, tan cargado de emoción, que empieza a incomodarte. La mayoría quiere dinero, pero no quiere cambiar. Quiere resultados distintos con pensamientos iguales, y eso no funciona. Un deseo definido te obliga a elegir. Te obliga a renunciar a distracciones. Te obliga a decir no. Te obliga a asumir responsabilidad. Por eso la mayoría no lo tiene. Porque desear de verdad da miedo. Hill descubrió que las personas que crean riqueza no esperan sentirse listas. No esperan aprobación.
No esperan garantías. Deciden. Y la decisión cambia algo profundo en la mente. Cuando decides de verdad, tu cerebro deja de buscar excusas y empieza a buscar caminos. Pero aquí es donde la mayoría se equivoca. Creen que basta con desear, con pensar positivo, con visualizar, y no. El deseo sin fe es solo fantasía. La fe, en este contexto, no es religión, no es optimismo vacío, es la capacidad de actuar como si el resultado fuera posible antes de tener pruebas. La mayoría espera pruebas para creer. Las personas que crean riqueza, creen primero, y luego construyen las pruebas. Esto no es mágico, es psicológico. Tu mente no se mueve por lógica, se mueve por convicción. Si no estás convencido internamente, tu comportamiento siempre se sabotea. Puedes decir que quieres más dinero, pero si en el fondo crees que no es para ti, tomarás decisiones pequeñas. Evitarás riesgos, postergarás, te conformarás, y luego dirás que no funcionó. Napoleon Hill entendió que el subconsciente gobierna tu vida, y el subconsciente no obedece órdenes ocasionales, obedece ideas repetidas. Por eso la mayoría vive atrapada en los mismos resultados, porque repite los mismos pensamientos, las mismas quejas, los mismos miedos, todos los días. Cambiar el dinero exige cambiar primero la conversación interna. Y aquí viene algo clave. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Si tu identidad interna es pequeña, cualquier dinero que llegue se irá. Si tu identidad interna es fuerte, el dinero encuentra la forma de quedarse. Esto es solo el comienzo, porque en el siguiente bloque vas a entender por qué la mayoría abandona justo antes de lograrlo. Por qué el miedo a la crítica destruye más sueños que la pobreza. Y cómo usar tu mente como herramienta, no como enemigo. Y cuando entiendas eso, ya no verás el dinero de la misma manera. Si alguna vez sentiste que haces todo bien y aún así no avanzas, no es casualidad. En unos minutos vas a entender exactamente por qué. La mayoría de las personas no fracasa porque no tenga oportunidades. Fracasa porque abandona mentalmente antes de abandonar en la realidad. Empiezan motivadas, empiezan con energía, empiezan convencidas, pero solo por un momento. Luego aparece la duda, luego aparece el cansancio, luego aparece la comparación, y sin darse cuenta, vuelven al patrón conocido. Napoleon Hill observó algo muy claro. Las personas que crean riqueza no son las que nunca dudan, son las que no obedecen a la duda. La duda aparece en todos. La diferencia es qué haces cuando aparece. La mayoría escucha la duda y la convierte en excusa. Los creadores de riqueza la escuchan y la convierten en señal de crecimiento. Porque si no hay duda, no hay expansión. Aquí es donde entra un principio que casi nadie entiende bien: la autosugestión. No como frases bonitas, no como repetir palabras vacías frente a un espejo. La autosugestión es el proceso mediante el cual una idea consciente se convierte en una orden interna. Tu mente subconsciente no discute, no razona, no analiza, acepta lo que se repite con emoción y con constancia. Por eso una persona puede decir: sé que debería ahorrar, y aún así gastar todo. Porque saber no gobierna la conducta, gobierna la creencia, y las creencias se forman por repetición emocional. La mayoría fue programada para pensar en escasez antes de aprender a sumar. Escucharon frases como: el dinero es difícil, los ricos son egoístas, eso no es para nosotros. Y esas ideas se instalaron sin pedir permiso. Luego, en la adultez, esas mismas ideas gobiernan decisiones. Napoleon Hill entendió que, si no reprogramas tu mente, terminas viviendo la vida que otros pensaron por ti. Por eso insistía en controlar lo que permites entrar en tu mente. Libros, conversaciones, noticias, personas.
Todo deja huella. Si te rodeas de quejas, tu mente se acostumbra a la queja. Si te rodeas de miedo, tu mente aprende a protegerse. Pero si te rodeas de ideas expansivas, tu mente empieza a buscar más. Aquí aparece otro principio poderoso, la imaginación. La mayoría usa la imaginación para preocuparse. Imagina lo que puede salir mal. Imagina el rechazo. Imagina la crítica. Imagina el fracaso. Y luego se pregunta por qué se siente paralizada. Las personas que crean riqueza usan la imaginación de forma opuesta. Imaginan soluciones. Imaginan posibilidades. Imaginan escenarios donde ganan. No porque ignoren los problemas, sino porque entrenan su mente para buscar salidas, no excusas. Toda riqueza comienza como una imagen mental. Antes de ser dinero, fue una idea. Antes de ser una empresa, fue un pensamiento sostenido. Pero aquí hay una verdad incómoda. La imaginación sin acción produce frustración, y la acción sin dirección produce agotamiento. Por eso Hill hablaba de decisión. Decidir no es desear. Decidir es comprometerse. Cuando decides de verdad, eliminas opciones mentales. Dejas de pensar si funciona y empiezas a pensar cómo lo hago funcionar. La mayoría mantiene demasiadas salidas abiertas, y una mente con demasiadas salidas no avanza con fuerza. Los ricos no son rígidos, son claros. Cambian de estrategia si es necesario, pero no cambian de objetivo, y aquí es donde la persistencia se vuelve clave. La persistencia no es insistir sin pensar, es sostener la dirección, aunque el camino se vuelva incómodo. Este es el punto donde la mayoría abandona sin darse cuenta. Y si no lo entiendes ahora, repetirás el mismo patrón toda tu vida. Napoleon Hill observó que la mayoría se rinde justo antes del punto de quiebre. Ese momento donde todo parece indicar que no funcionará. Ese momento donde el cansancio pesa más que la motivación. Y ese es el momento exacto donde se separan los que logran de los que explican por qué no se pudo. El éxito no prueba tu talento primero. Prueba tu identidad. Te empuja, te incomoda, te expone. Y si tu identidad es débil, retrocedes. Pero si tu identidad está alineada con tu objetivo, persistes. Por eso Hill insistía tanto en rodearte de las personas correctas. No por apoyo emocional, sino por alineación mental. El entorno moldea el estándar interno. Si todos a tu alrededor creen que cierto nivel es imposible, tu mente empieza a aceptarlo. Pero si te rodeas de personas que piensan más lejos, tu mente se estira. Este principio se llama mastermind. No es magia, es influencia mental. Dos mentes alineadas piensan mejor que una sola. Tres, mejor que dos. Y cuando esas mentes comparten propósito, la creatividad se multiplica. Pero aquí hay otra verdad incómoda. No todo el mundo puede acompañarte a un nuevo nivel. Algunas personas se quedan atrás no porque sean malas, sino porque piensan distinto. Y si no entiendes esto, te quedarás pequeño para no incomodar. Napoleon Hill entendió que el crecimiento personal siempre cobra un precio, y ese precio suele ser la incomodidad social. En el siguiente video, vamos a entrar en el enemigo final, el miedo. No el miedo evidente, sino el miedo silencioso, el miedo a la crítica, el miedo a destacar, el miedo a fallar en público. Y cuando entiendas cómo opera ese miedo, entenderás por qué tantas personas nunca llegan a intentarlo de verdad.